pasando que no quiere grabar? Ahí sí, bien. Lo invito a escribir en el chat cualquier cosita, puntito, da lo mismo. Sirve para dejar presente. Gracias, un gusto igualmente. Azul. ¿Quién más? Los demás, por favor. La clase va a empezar. Aló, aló, aló. Bienvenido, Alexander. Valentina. Bien, vamos a empezar a presentar entonces. Voy a hablar con la profe Luz porque este curso tenía buena asistencia. Yo no sé lo que le pasó. Así que vamos a ir a hacer una llamada de atención. Parece que hay algunos que no están queriendo meterse a clase. Están haciéndose los tontitis. Ya. Lo que nos corresponde ver o seguir viendo hoy es ni más ni menos que la Baja Edad Media. ¿Ya? A modo de resumen, comentarles que la clase anterior vimos un resumen de la Edad Media, con el comienzo, los reinos germanos, la Alta Edad Media, que marca el principio el reinado del Sacro Imperio Romano Germano, la Edad Feudal, que se caracteriza por esta época en la cual los reinos europeos vivían de forma encerradita, ¿cierto? Como en una especie de cuarentena, con todo este sistema feudal, ya recordemos bien eso. Y lo que empezamos a ver ahora es la Baja Edad Media, que como vemos acá, empieza con las cruzadas, ni más ni menos, ¿ya? Esperemos un poquito. Recordemos que la evolución tecnológica ya fue muy importante, ya que produjo un aumento en la cantidad de alimentos y con eso aumentó también la población, ¿cierto? Eso fue sumamente importante. Si hay más población, si hay más gente, las ciudades, las localidades en las cuales habitaban las personas también van a crecer, es decir, que van a repoblarse ciudades y van a crecer también los feudos, van a dejar de ser feudos, por así decirlo, y van a ir creciendo hacia afuera de los muros. En algunos casos van a haber pequeños señores feudales que van a continuar con su vida feudal, ya el sistema feudal va a continuar. Sin embargo, se restaura de cierta forma paulatinamente lo que es la vida de la ciudad, el comercio, mientras que el poder de los señores va disminuyendo. El desarrollo urbano favoreció la emigración de los campesinos que buscaban mejorar su vida en las ciudades. Más allá de los campesinos eran más bien los artesanos, ¿cierto? Lo vimos en la clase anterior. Artesanos, artistas que buscaban buscar sus obras, o sea, vender sus obras en la ciudad, donde recurría más gente y donde vivía la gente con más dinero también. Revolución urbana. Los empobrecidos señores feudales se vieron en la obligación de permitir la instalación de ferias comerciales en su feudo, lo cual desembocó en la instauración paulatina de ciudades a pie de los muros del castillo, en su palacio episcopal. Bueno, así crecieron y se fueron fundando grandes ciudades como París, ¿cierto? Como Londres, ya, que en un comienzo eran pequeños feudos que debido al detrimento del poder del señor feudal y al aumento de la independencia económica, política, en fin, de los burgueses, es que ellos no les va a quedar otra que permitir instaurar el comercio en sus feudos. En el siglo XI los barrios deshabitados comienzan a poblarse y los artesanos instalan sus talleres en la ciudad.
la ciudad medieval no tiene planificación urbana, crece de forma intuitiva, ¿ya? Lo que antiguamente, esto lo vimos en la clase anterior, lo que antiguamente podría ser el feudo, ¿cierto? Que se marca ahí con sus muros, ahora vemos que tiene poblados por acá, poblados por acá, poblados por acá, que son esta forma de crecer de las ciudades debido al aumento de población. ¿Por qué aumenta la población? Principalmente por el comercio y por la revolución tecnológica, el arado de piso, el, el cultivo estacionario, ya lo vimos en la clase anterior. Vimos que las calles también eran angostas, ¿cierto? Transitaba solamente la gente, no hay alcantarillado, por ende en ese tiempo eran bastante cochinitas, bastante hedionditas también, ya que la gente se asomaba por la ventana, gritaba agua va y tiraba todos sus desechos a la calle. Entre los siglos XII y XIII aumentó la población en las ciudades constituidas por artesanos y comerciantes, las cuales fueron llamadas burgos. Ya recordemos que se le llama burgos a las ciudades porque ahí vivían los burgueses. ¿Quiénes eran los burgueses? Los grandes comerciantes. Ya, eso también lo vimos en la clase anterior. Son estos, aquí podemos ver una representación de cómo se llevaba a cabo el comercio. Otra cosa importante de resaltar aquí es que el poder lo tenía quien poseía más dinero, a diferencia de la alta edad media, edad feudal, ¿cierto? Donde el poder lo otorgaba la posesión de tierras. Esa va a ser la principal diferencia. Y eso va a durar hasta el día de hoy. O sea, tu estatus social lo define el cuánto dinero tú tienes. Eso es un hecho. Los judíos estaban obligados a vivir en barrios separados. Ya siempre recordemos que la religión y la política siguen siendo aliadas, siguen siendo lo mismo en estricto rigor durante la Edad Media. La ciudad se convirtió en un centro de producción, un centro de comercio y manufactura, ¿ya? Las cosas más interesantes, más caras, más finas y más raras podía encontrar yo en la ciudad, incluso lo común también. Y también se prestaba para expresiones artísticas en general, ¿cierto? Aquí podemos ver aquí unos caballeros bailando, otros gritando, en fin, comercio, ya vemos un comerciante, vemos acá un artesano trabajando en sus productos, un mendigo, o sea, el no más parecido a ir al centro. Eso es el centro, la ciudad durante la Edad Media. El trabajo artesanal se organizaba en pequeños talleres. Ya se trataba de un trabajo manual. En este tiempo no hay industria, no hay máquinas, todo se hace a mano. Ya los artesanos de cada ciudad se organizaban para protegerse de la competencia de otros lugares. Los artesanos de cada oficio se agrupaban en gremios. Ojo acá. Acá hablamos del surgimiento de los gremios. Los gremios son las agrupaciones de personas que pertenecen a un mismo oficio y, bueno, exigen derechos o establecen precios. Se presta para buenas prácticas, como por ejemplo protegerse de la competencia, y para malas prácticas, como por ejemplo la colusión, ¿cierto? La colusión es, por ejemplo, cuando yo me pongo de acuerdo, es lo que pasó con el confort o con los pollos acá en Chile, donde, por ejemplo, todas las marcas que producían confort se pusieron de acuerdo para subir los precios y establecer más o menos el mismo precio y de esa forma inflar el precio del confort, siendo que producir y vender confort sale mucho más barato. Lo mismo pasó con el pollo. Antiguamente el pollo era mucho más barato y los que producían el pollo elevaron los precios al mismo tiempo y más o menos a los mismos precios, y esto es poniéndose de acuerdo con el fin de inflar el precio y que haya más ganancia para ellos, lo cual actualmente en nuestra constitución es ilegal, ¿ya? Porque estoy inflando precios de forma ilegal, ¿ya? Ese es el tema. Entonces, eso se le llama colusión. Ojo con eso. Entonces, los gremios también se prestan para cosas buenas, como por ejemplo, no sé, que haya una sana competencia económica, repartirse quizás los sectores de la ciudad, en fin, ¿cierto? O intercambiar técnicas, materiales, en fin, o también para prácticas como esta de la colusión, el monopolio, oligopolio, en fin.
Bueno, acá hay una muestra de cómo se trataba, por ejemplo, las telas. Se lavaba y el cardado de la lana, el hilado, eso lo vimos en la clase anterior. Y finalmente todo llegaba al producto final, el cual se comerciaba. Así era una casa de un artesano, ¿ya? El taller estaba abajo, donde se trabajaba y se comerciaba, ¿ya? El artesano siempre tenía su aprendiz, a veces era su hijo, a veces, no sé, un sobrino, en fin, que era este que aprendía, por ejemplo, ¿ya? De ahí la palabra. El maestro del taller era quien hacía los productos de mayor excelencia y el aprendiz iba aprendiendo estas técnicas para en el futuro él transformarse en algún maestro, en el maestro, ¿cierto? En el piso del medio podemos ver que se ocupaba para la vida cotidiana, comer, alimentarse, vivir, en fin. Y arriba estaba la despensa y lo que se guardaba, el uso, el telar, en fin, todo lo que era guardar y el trabajo, eh, digamos, de preparación de las cosas, como una especie de almacén. El mercado era muy importante, claro que sí, porque era el centro donde se intercambiaban todas las cosas. Y hasta aquí llegamos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Nacieron así las ferias. En las ferias no solo se vende y se compra, ¿cierto? No solo hay comercio, también hay muestra artística, gente predicando, en fin. En un mercado podemos ver la congregación de todas las clases sociales y de todas las funciones. Ya era común ver religiosos, comerciantes, mendigos, caballeros, en fin, todos los grupos de la sociedad medieval convergían de cierta forma en el centro de la ciudad, en la feria, en el mercado. ¿Ya? Ferias y rutas comerciales. Podemos ver acá en un mapa, los puntos rojitos son todas las ferias que existían a lo largo de Europa. Los comerciantes viajaban de feria en feria vendiendo y comprando productos. La idea, la gracia de hacerse dinero era, no sé, pues comprar, por ejemplo, cosas acá en el Mediterráneo y lograr llevarla a Londres. O sea, costaba dinero y ahí yo me hacía harto dinero porque en el fondo estoy transportando productos y eso hasta el día de hoy es así, ¿ya? Pero en este tiempo todo era mucho más lento, todo era más artesanal, por así decirlo, ya que todo se hacía a mano, no existen los productos ni la tecnología de hoy. Hoy en día todo se entrega a través de barcos, aviones, en fin, donde yo puedo, no sé, pues comprar una cosa en China y en un mes o algo un poquito más llega a mi casa, por ejemplo. Eso es inimaginable para esta época donde, por ejemplo, un viaje entre Marsella, voy a marcar acá, permiso, entre Marsella, que vendría siendo esta ciudad, y Roma, que podría estar acá, me podría tomar meses. Y lo digo en serio, un par de meses a pie o en barco, bueno, un par de semanas. Pero eso es una distancia que hoy en día se podría recorrer en un día o un día y medio en auto, qué sé yo, o en avión en un par de horas, ¿ya? Eso en Yo ese... ya en caballo, Claro, en carreta igual se demoraban semanas, pues si la carreta irá a unos 20, entre 20 y 30 kilómetros por hora, será lo máximo que puede ir una carreta. pero igual se reducía el tiempo, ¿no? Oh, no, obvio que sí. El tema en ese tiempo es que viajar a pie era mucho más peligroso. Te exponían mucho más asaltos, ¿ya? Y peligros Eh, naturales. ¿Cómo? También peligros naturales, Bueno, sí, pues, en ese tiempo en Europa habían osos, a ese nivel de naturaleza, sí, sí, pues Europa se caracterizaba por muchos bosques, animales salvajes, pero más allá de eso uno se prestaba para muchos asaltos, ya vean, recordemos que durante la Edad Media había muchos grupos marginales que no eran parte del sistema feudal, en fin, que vivían en los bosques, grupos de asaltantes, gitanos, o como dirían los hombres feudales,
monstruos, hechiceros, en fin, ¿cierto? Gente que no se adecuaba a esto y que asaltaba a los viajeros. Eso se daba mucho durante la Edad Media, ¿ya? Por eso la forma más segura de viajar y de transportar recursos caros era a través del mar. Ya las rutas marítimas eran sumamente importantes y más seguras, ¿ya? Que andar a pie. Hablando de rutas comerciales, acá podemos ver, ¿cierto? Una que otra. Rutas marítimas que bordeaban la costa. En ese tiempo los barcos no tenían la tecnología para poder adentrarse a los océanos. Viajaban más bien pegadito a las costas, como podemos ver acá. Podemos ver rutas que conectan Antioquía, Tiro, en pleno Medio Oriente, ¿cierto? O Tebisonda por acá, por el Mar Negro, Constantinopla, ¿cierto? Con incluso podemos llegar acá rutas que llegan a conectar el mundo sajón, nórdico, en fin. O sea, a ese nivel de rutas de comercial estamos hablando y a ese nivel de comercio, ¿ya? Obviamente quienes transportaban los productos de un lugar a otro eran los grandes comerciantes. Ya había que tener harto dinero, comprarme un barco, un par de guardias que me proteja, en fin. Costaba caro, pero también ganaban harta plata. Hablando de la aparición de la burguesía, el crecimiento de las ciudades permitió el nacimiento de un nuevo grupo social no privilegiado, los burgueses, la burguesía. ¿Por qué dice no privilegiado? Porque estos chiquillos van a tener mucha plata, van a vivir con muchos lujos, van a poder costear incluso séquitos de 30, 50 soldados que los protejan, ya a ese nivel. Van a llegar a ser muy amigos de los reyes y señores, y a veces enemigos también, por su influencia, ¿ya? Es el que tiene más plata en la ciudad, el que da el empleo, el que es dueño del lugar donde la gente se divierte, en fin. Entonces, pero había una diferencia con el señor feudal o con el rey, que ellos no tenían sangre azul, por así decirlo. No son nobles, no tienen, no pertenecen a ninguna familia antigua, no tienen ningún escudo, en fin. Entonces, por mucho que se codee en lo que tiene que ver influencia, se va a generar este conflicto. Por ejemplo, el señor feudal va a decir, oye, pero a mí me corresponde gobernar por derecho en esta ciudad porque está dentro de mi territorio. Y el burgués le va a decir, perfecto, pero te recuerdo que nosotros no vivimos en tu feudo y somos personas libres. Yo no tengo ningún contrato contigo y esta es la ciudad que yo manejo. Aquí vive la gente que comercia, libre, gente libre, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, se van a dar conflictos. El tema acá es que el rey que es en el fondo este señor supremo, le va a prestar ropa no a los señores feudales, sino que le va a prestar ropa, perdón el término, a los burgueses. Le va a ayudar a los burgueses. Porque el rey lo que va a necesitar ya no necesita el honor ni la lealtad. Lo que el rey ahora necesita es chin chin, platita. Lo que el rey ahora necesita es plata para hacer crecer su reino, para establecer ejércitos nacionales, porque ayer estaba en el séptimo A y un compañero hizo una pregunta muy buena, dijo, pero profe, si crece la población hay que invertir para mantenerla. Y ese es el punto clave, o sea, ahora que las ciudades son más grandes, el rey va a tener que empezar a gastar plata en mantener las calles, en mantener guardias que mantengan el orden. En el fondo vamos a estar volviendo a los tiempos del Imperio Romano en cuanto a lo que tiene que ver la política pública. Vuelve a surgir lo que viene a ser lo público, el Estado, ¿ya? Se me perdió el mouse. Acá está. La base de su riqueza no era la tierra, eso ya pasó de moda, ¿ya? En el caso de los señores feudales, sino el dinero. El dinero va a ser lo que la lleve ahora. La alta burguesía, formada por grandes comerciantes y banqueros, y la pequeña burguesía, que son los artesanos, ya hay pequeños oficios. El zapatero, el costurero, el médico, el profesor,
son pequeños burgueses, como se le conoce, ¿ya? Mientras está el gran burgués, que es un gran comerciante o banquero, en fin. Así vivía un burgués, digamos. Esta era la casa de un gran burgués, ¿ya? Podemos ver que tiene, por ejemplo, esta era una casa en Venecia, por eso es que en vez de calle tenemos un canal, un río, ¿ya? Eh, Estaba el gran salón donde llegaba la gente, se recibía, se recibían los recursos, en fin. El despacho donde se llevaban las cuentas, se guardaba el dinero, en fin. La sala de recepción donde se recibían invitados. El burgués, la familia burguesa, tenía que constantemente relacionarse con distintas personas. Recordemos que el comercio para esta época era bastante personal, no era eh, como hoy, que yo puedo pescar mi celular, vitrinear por una aplicación, comprar lo que yo quiera, del color que yo quiera y al precio que ahí existe, sin haber tratado con nadie. Recordemos, lo dijimos en la clase anterior, que en este tiempo yo tenía que establecer una relación con el comerciante, ¿cierto? Todo era sobre el momento, sobre el habla, sobre lo que se va conversando. Te ofrezco esto, tú me ofrecí esto, ya, pero no, pero tú ofréceme eso también, po. Si te estoy dando esto que está harto caro. Y así todo se va dando en el momento, ¿ya? Entonces, el burgués tenía que ser una persona influyente, tenía que ser una persona popular, buena onda, que recibiera gente en su casa, que lo invitara a tomarse una copita de vino, y así entre la conversación yo voy estableciendo los tratos comerciales. Ya toda esa vida como del empresario que se le conoce hoy en día surge en este momento. Podemos ver que a diferencia de la casa del pequeño artesano, es muy distinta, es una casa mucho más grande, con distintos lugares y sirvientes a lo demás. Recordemos que ellos van a tener el poder del dinero para poder pagar por sus sirvientes. No tiene para qué hacer la parafernalia que se hacía antiguamente en la iglesia, donde la ceremonia de investidura, donde el jure, no, plata. Toma, ahí tiene platita, por favor, trabaje para mí. Van cambiando los tiempos, se va modernizando todo. En las ciudades también vivían nobles eclesiásticos, como arzobispos, obispos, en fin, los cargos más importantes de la iglesia vivían en las ciudades, ¿ya? Además de otros grupos sociales como la gente humilde, ya aprendices, criados y minorías como judíos. La administración medieval, aquí empezamos a hablar un poco de la política, ya directamente. La ciudad era dirigida por la plutocracia que administraba por medio de alcaldes y un consejo municipal. La plutocracia eran los más adinerados, ¿ya? ¿Y quiénes podían acceder a estos cargos? Los burgueses con más plata. Por lo general podían ser los alcaldes y su consejo municipal. Hoy en día eso perdura, pero se elige de forma democrática, ¿cierto? Al alcalde y a los concejales. El resto de la sociedad estaba compuesta por mercaderes, profesionales libres y artesanos. Acá faltan los artistas también, ¿ya? También vivían artistas en la ciudad. Cartas de libertades. Esto tiene que ver con el hasta dónde yo era libre en este tiempo, ¿cierto? A pesar de yo ser un burgués, artesano, lo que sea, yo tenía que estar sometido a la voluntad del rey. Y recordemos que esto ellos lo aceptaban libremente, pues quizás para uno suena absurdo hoy en día, pero en ese tiempo recordemos que la política y la religión están juntas y son muy importantes. Y estamos en una Europa que es muy católica, ¿cierto? Por ende, recordemos que Dios le otorga el poder al rey y el rey cuida, protege y gobierna a su pueblo. Esa es la teoría del poder medieval, ¿cierto? Entonces yo, a pesar de que tenga mucha plata, sea muy libre, incluso sea amigo del rey porque tengo harta plata, le pago para que él tenga su ejército o le presto plata para que invierta en tal cosa, yo igual tengo que hacerle caso, él es el rey, por Dios quiere que él esté ahí en ese cargo, ¿se entiende? Entonces yo no puedo cuestionar eso. Yo me quiero ir al cielo,
soy una persona sumamente católica, a pesar de que tenga un montón de plata. ¿Me va entendiendo por dónde va el tema? También debían autogobernarse, administraban la justicia y la libertad personal de los habitantes. Los nobles perdían el poder porque en el fondo la riqueza ya ahora estaba en el dinero y no estaba en la tierra. Daba un poco lo mismo poseer tantas tierras. La tierra después va a recobrarse el poder cuando nos demos cuenta que se puede explotar de forma industrial, ¿ya? Pero eso no va a pasar aproximadamente en unos 300 años. Durante ese entonces, poseer tierra no va a servir nada más que para decir, yo era un gran señor feudal y tenía mucha tierra, mi abuelito, y bla, bla, bla. De hecho, el Quijote, por ejemplo, es de esta época, de la Baja Edad Media. Y el Quijote es un hidalgo. ¿Qué es un hidalgo? Es un noble de poca monta. Es una persona que posee tierras, pero poquita, y que su influencia política es cero, casi un don nadie. A pesar de que provenga de una familia, que tenga un escudo, que sea Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? En fin. Don Quijote no tiene ni un brillo, al fin y al cabo. Porque para esta época lo que la lleva es el tener dinero, 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 dinero. Como dice el rap del dinero. Intenta algo, dinero. No, qué antiguo eso, es como hace 2 años. Se me cayó el carnet. Ah. Bien. Funciones de las ciudades. Religiosas. Eran sede de un obispado. Cada barrio tenía su propia parroquia. Tenía políticas, política y administrativamente hablando, se escapaba del control de los señores feudales. Ya recordemos que aquí nace este conflicto de, oye, pero está ahí dentro de mi tierra. Pero a mí el rey me dijo que aquí era una ciudad libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, podemos hacer lo que nosotros queramos. Tenemos un alcalde y todo eso, tú ándate para allá, para el campo nomás, le decían al señor feudal. Se vendían los productos y se desarrollaban las ferias, hablando en lo económico. Y sociales eran espacios de encuentro social y cultural. Como decía, toda relación comercial tenía que hacerse de forma personal. Yo tenía que establecer una relación con esa persona de buena onda, ¿cierto? Para que se diera un buen trato. Entonces, en ese intercambio de conversación, en fin, también se intercambiaban distintas cosas, opiniones culturales, ¿por qué no un libro con conocimientos que antes yo nunca había leído? En fin. Está pasando el Caballero de las Verduras. Si se escucha muy fuerte, me avisan, por favor, para mutear. La sociedad en la Baja Edad Media. En un principio, los habitantes de los burgos tienen la misma consideración. Sin embargo, durante el tiempo, otros se van a hacer más ricos, ¿ya? Los ricos y poderosos pasan a llamarse burgueses. Estos van a enfrentar a los señores feudales. Se van a llevar más o menos mal, ¿cierto? Ya he explicado por qué. Los trabajadores pobres pasaron a llamarse el pueblo llano. ¿Quiénes son los trabajadores pobres? Pequeños artesanos, campesinos, jornaleros, en fin. El nacimiento de la burguesía determinó que las sociedades se organizaran en clases sociales. O sea, ahora hablamos de ricos y pobres, ¿cierto? Ya no hablamos de nobles y plebeyos, no hablamos de patricio y plebeyo, hablamos de ricos y pobres. Transformaciones culturales de esta época. Dejó de estar encabezado por monjes y clérigos la cultura y la educación. Ya comenzaron a usar lenguas vernáculas. Las lenguas vernáculas son como adaptaciones, ya que suenan en distintos lugares de Europa. Por eso es que hay palabras que tenemos nosotros en común con franceses, ingleses, en fin, porque en el fondo todo va a ser culpa de estos caballeros que se llaman trovadores y juglares, ¿ya? Estos señores, artistas, viajaban ciudad por ciudad, feria por feria, cantando sus cantares de gesta, que en el fondo son esta historia épica, que relatan la historia de, no sé, San Jorge que venció al dragón en la montaña y bla, 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 ¿cierto? Las sagas como el Mío Cid, en fin,
que explican cómo grandes campañas militares echaron a los musulmanes y bla, 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 y la literatura del amor cortés, ¿por qué no? ¿Cierto? Romeo y Julieta, La Celestina, todo ese tipo de cosas, Don Juan Tenorio, todos esos son de esa época, donde se relata estas historias de amor, en fin. Entonces estos caballeros pescaban su guitarra y empezaban a cantar los temas más famosos de la época, así eran los artistas de la época, y bueno, a los que le iba mejor se les contrataba para fiestas privadas en las casas de los burgueses y ahí se les pagaba bien. Los otros tenían que conformarse a cantar en la calle, en las plazas, en fin, ¿ya? Y ahí se ganaban sus dineritos. ¿Qué es lo importante culturalmente hablando con estos caballeros? Que van a tomar historias que normalmente la iglesia no considera, ¿ya? Van a contar historias sobre el amor, por ejemplo, que son historias que muchas veces pueden caer en temas pasionales, en fin, cosas que a la iglesia no le gusta tocar, ¿cierto? O cantares de gesta con cosas épicas, emociones, aventuras, todas esas cosas interesantes, entretenidas, ya que la iglesia muchas veces no va a tomar en cuenta a la hora de entregar su sermón, en fin, ¿ya? Entonces también es una forma de expresar la cultura. Algunos incluso eran más atrevidos y se burlaban de los reyes, en fin, algo. Y eso le costó la cabeza a algunos, ¿ya? Que anden burlando de mí. Chao. La educación medieval. Aquí entramos a un tema interesante. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces existían las escuelas monásticas, donde se le enseñaba de cierta forma lo básico, aprender a leer y escribir a los monjes. Recordemos que solo tenían acceso a la educación los sacerdotes de la iglesia. Los estudios generales impartían disciplinas científicas. Las universidades va a ser el trabajo intelectual entre profesores y alumnos. Cuando un sacerdote buscaba especializarse aún más, entraba a la universidad y ahí se enseñaba directamente ciencia, ¿ya? Esta ciencia se les va a conocer como el trivium y el quadrivium. El trivium es lo que hoy día conoceríamos como lenguaje y comunicación, porque incluye la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium que vendría siendo matemática y un poquito de ciencia, al tener aritmética, geometría, astronomía y música. Esto era para gente adulta, ¿ya? Y se hacía, digamos, para especializarse. ¿Cuál viene el tema aquí, por ejemplo? Que nacen estas facultades en un comienzo exclusivamente para sacerdotes, ¿ya? La universidad más antigua van a ser Oxford en Inglaterra y Salamanca en España, ¿ya? Van a ser las universidades más antiguas del mundo. El tema con esto es que en un comienzo todo era para los sacerdotes, pero con el tiempo los hijos de los burgueses adinerados y nobles podían acceder a la universidad. ¿Por qué? Porque tenían plata. Así de simple. Tenían la plata para poder pagar a la iglesia y la iglesia accedía a estos pagos. Ojo, que esta forma de relacionarse entre la burguesía, la nobleza y la iglesia, de andar pagando por acceder a cosas que los demás no pueden, va a tener un final bastante feíto, ¿ya? Que le va a costar bien caro a la iglesia católica, porque de cierta forma esto puede ser considerado un poquito inmoral, un poquito corrupto, ¿cierto? O sea, porque tienen plata, me pagan a mí para pagar la parroquia, qué sé yo, no sé. Y puedo, ya, sí, pase, estudie nomás, póngale. Mm, en fin. La iglesia después incluso van a haber malas prácticas, que va a ser, por ejemplo, el pago de indulgencias. O sea, al punto de esta relación va a escalar al punto de que yo voy a poder pagar para expiar mis pecados. Algo que hoy en día nosotros, bajo la educación católica que se le entrega, saben muy bien que eso es absurdo, ¿cierto? Que esas fueron malas prácticas que se hicieron en algún momento, pero es absurdo que yo pague por expiar mis pecados, limpiar mi conciencia, en fin, es ilógico.
También la iglesia necesitaba formar buenos teólogos para defender su doctrina. Lógicamente van a haber personas que siempre estén en contra de ciertas doctrinas de la iglesia y la iglesia debía constantemente mantenerse actualizada. Por eso es que las universidades van a ser necesarias para que hayan sacerdotes muy bien formados que ayuden a defender la doctrina de la iglesia. Hasta hoy en día los sacerdotes son sumamente académicos, ellos estudian mucho, ¿ya? El padre Eduardo, que es el párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ¿cierto? Él tiene un montón de estudios, un montón de estudios. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, donde cómo podría hacerse una clase en ese tiempo, ¿ya? En estas universidades también se estudiaban ciencias como la filosofía, la medicina, teología, jurisprudencia, que vendrían siendo las leyes, y los estudios eran largos, por lo tanto caros. ¿Ya? La universidad no duraba 5 años, duraba lo que yo me demoraba en superar a mi maestro. Ese nivel. O sea, yo me graduaba de la universidad cuando ganaba en un debate público una discusión sobre alguna materia con mi propio maestro. ¿Se entiende? Y ahí se determinaba públicamente si es que yo ya era un experto y un maestro en la materia. No a través de una prueba, no a través de un ramo, no a través de materias ni semestres, sino que de esta forma. Entonces ahí puede ser que yo me demorara, no sé, un par de años hasta 10 años en estar estudiando. En fin. Todos los estudiosos o los estudios se realizaban en latín, ya lo que facilitaba que los profesores y alumnos pudieran trabajar y estudiar cualquier universidad de Europa. Todo se leía, se escribía en latín. Recordemos que la iglesia hacía eso ya desde antes. Entonces era muy fácil que cualquier persona estudiosa tenía que aprender latín. Hoy en día los chiquillos que estudian filosofía y derecho, sobre todo los que estudian derecho, le enseñan, y filosofía también, le enseñan latín, ya por el hecho de que muchas leyes básicas, antiguas, en fin, sobre todo el derecho romano, ya está escrito en latín, ya. Se van a basar sobre todo en esa antigua disciplina. La filosofía, la medicina, la teología y las leyes son disciplinas que son antiguas, son de la época de la edad antigua y van a resurgir durante esta época, la gente va a volver a estudiarlas, ¿ya? Y eso también va a traer una consecuencia bastante interesante para Europa, que se le va a conocer como el Renacimiento, ¿ya? Ahí se me perdió el mouse de nuevo. Ahí sí. El arte durante la Baja Edad Media va a ser sumamente importante porque vamos a pasar de este tipo de estructura que se le conoce como la arquitectura románica, ¿ya? A pasar a la arquitectura gótica. La arquitectura gótica se caracteriza por mezclar elementos arquitectónicos de Medio Oriente, cúpulas redondas o grandes agujas que llegan hasta muy alto y los techos muy elevados. Se dice que esta corriente artística, arquitectónica, por así decirlo, surge con la idea de hacer las iglesias más imponentes y más cercanas a Dios. Por eso es que llegan tan alto, ¿ya? Por dentro también son toda una obra de arte, y lo digo muy en serio. Ya las iglesias góticas, como la catedral incluso que tenemos acá en Santiago, se caracterizan por ser una obra de arte arquitectónica. Podemos ver que se posicionan de acuerdo a que la luz del sol pegue por sus vitrales a tal hora, de cierta forma yo pueda rezar, por ejemplo, no sé, el Angelus, que en la oración de mediodía esté pegando justo el vitral por la ventana que ilumina el, el, el altar, no sé, estoy inventando. La cosa es que el audio de la iglesia no es necesario usar micrófonos para que se escuche, ¿cierto? Si yo me paro en el altar, puedo hacer eso.
Y estas son cosas que se viene haciendo de la antigüedad, ya no es propio de la Edad Media, sino que son conocimientos que se rescatan desde lo antiguo para hacer esto. O sea, si vemos bien esta iglesia no se diferencia mucho de lo que vendría siendo el Partenón en Atenas. Claro, cambiamos el altar de Cristo por un Zeus gigante sentado al medio y no es mucha la diferencia. Esto se viene aplicando y coincidentemente se aplica en muchas civilizaciones, que los templos tienen estos truquitos que te hacen sumergirte en la espiritualidad. Ya, por ejemplo, acá en Sudamérica, las pirámides maya, aztecas, mejor dicho, perdón, se caracterizan por tener un encanto con la audición. Yo puedo aplaudir y se va a escuchar a lo largo de todo el sector, así como... Es una cosa muy loca. Las monarquías nacionales tienen que ver un factor muy importante. O sea, ¿qué hace el rey durante todo este periodo? Mientras el alcalde, el burgués, se está peleando contra el señor feudal, ¿qué está haciendo el rey? El primer paso fue la unificación territorial gracias a la formación de un ejército permanente. O sea, el rey va a tener que crear un ejército nacional, un ejército permanente. Antiguamente el ejército, recordemos que eran los señores feudales, ¿cierto? El Papa llamó a los señores feudales a pelear. Pero ahora, como el señor feudal pierde poder, no tiene ejército, en fin, va a tener que crear el ejército permanente. El ser militar va a ser un oficio, una profesión. Por eso, para pagar ese ejército, el ejército no es barato, eso lo hemos hablado varias veces, se tiene que crear una red burocrática que tuviera jurisdicción en todo el territorio. Cuando hablamos de red burocrática, hablamos de pagar impuestos, de alguien que cobre impuestos a lo largo de todo el territorio. Con eso contaron el apoyo de la burguesía para combatir contra los señores feudales. La burguesía va a prestarles plata a los reyes y ahí se van a hacer súper amigos, ¿ya? Recaudaron impuestos y de esa forma pagaron el ejército para enfrentar a cualquier señor feudal que quisiera pasarse de listo. Todo esto bajo la utilización del derecho romano. O sea, cuando hablamos de ejército permanente, cuando hablamos de red burocrática, cuando hablamos de impuestos, estamos hablando del Estado, estamos hablando de lo público. Y eso lo inventó el derecho romano. Recordemos que el derecho romano separa lo privado de lo público. Eso es principal. Lo privado es todo lo que yo poseo. Mi casa, mi auto, mi tele, mis posesiones materiales mías, propias, que nadie me puede robar, ¿cierto? Y está lo público, que vendría siendo lo que ocupamos todos, lo que es de todos y a la vez de nadie, ¿me entiende? Como por ejemplo, las calles, paraderos, el iluminado público, las plazas, los juegos que hay en las plazas, toda la infraestructura pública, semáforo, calle, paradero, en fin, transporte, todo eso que es público, ¿cierto? Pertenece a todo y a la vez de nadie. Y eso se paga con impuestos. Con los impuestos que nosotros ponemos día a día, con el IVA, los que tienen más plata pagan impuestos, en fin. La alta burguesía estaba integrada por ricos banqueros que conformaban el Consejo de Reyes. Nacen las asambleas nacionales, la institución compuesta por la nobleza, el clero y el Estado llano. Ellos decidían sobre los impuestos. De esta forma se gobernaba, ¿ya? Recibieron el nombre de cortes, estados generales y parlamentos. O sea, estamos hablando nuevamente de la materia pública. El rey se va a transformar en el Estado. El rey se transforma en todo este organismo gubernamental. Vuelve como a ser como un mini emperador. ¿Se entiende cuando hablamos del Imperio Romano y todo el aparataje público? Vuelve a ser lo mismo, vamos a tener el Parlamento, que van a ser el Senado, y al rey, que va a ser que manda todo, ¿cierto? También, y que posee todos los derechos, en fin. La diferencia es que no va a gobernar un gran territorio que abarque 3 continentes como el Imperio Romano, sino que va a gobernar su reino. Por eso hablamos claramente de un fortalecimiento del Estado. Va a haber consejeros del rey, los funcionarios, la diplomacia, que son los encargados de
hablar con los reinos vecinos, establecer alianza, y el ejército permanente nacional, ¿ya? El proceso de unificación monárquico no fue igualitario en toda Europa, ya eso hay que es importante. No fue igualitario. Es decir, en Francia se logró muy bien, ya Francia se logró unificar. España le costó un poquito más, pero también lo logró, ¿cierto? En Italia no se pudo hacer. Y en Alemania tampoco se logró hacer hasta muchos años después, ya casi en tiempos contemporáneos a nosotros, ¿ya? Eso fue importante. Por ejemplo, si no me equivoco, Alemania se va a lograr unificar recién a fines del siglo XIX. O sea, el siglo XIX en 1800, hace apenas 200 años. Lo mismo por ahí con Italia, un poquito después incluso, ¿ya? Pero en otros países como España, Francia, Inglaterra, se van a unificar súper bien y van a surgir estos grandes reinos, estos estados nacionales. Ya nace el sentimiento nacionalista. Yo ya no lucho por el señor feudal de la casa tanto, que es súper buena onda y bla, 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 sino que ahora lucho por el rey y por el país, por la nación. ¿Se entiende el cambio de mentalidad política? Eso. Aquí vemos un mapa político de la época, ¿ya? El reino de Escocia, el reino de Inglaterra, el reino de Francia, el Sacro Imperio, que va a estar dividido por distintos reinos pequeños, ¿ya? El reino de Nápoles, los estados pontificios, Castilla y Aragón, que vendría siendo la España primitiva, ¿ya? El reino de Portugal, Valaquia, el Principado de Valaquia, que vendría siendo actual Rumania, el Reino de Hungría, Polonia, el Imperio Otomano, Principado de Lituania, en fin. Acá están los países de la Orden Teutónica, el Reino de Suecia, el Reino de Dinamarca y el noruego, los países nórdicos. Un punto importante, Valaquia va a ser un país ahí importante, absorbido y que va a estar en constante guerra con el Imperio Otomano. ¿Ya? Ahí sale la leyenda de Drácula. Ahora que viene Halloween, era necesario la mención. El estancamiento económico y la peste negra. Uy, llegamos a temas difíciles. El crecimiento en la ciudad y el comercio van a verse estancado sobre todo en la forma de vivir de las personas, ¿ya? Va a haber una crisis agraria en el siglo III y esto es súper raro porque se habla como de una especie de enfriamiento global. Va a haber un invierno que va a durar varios años, ya durante la Edad Media va a ser un fenómeno climático que hasta el día de hoy se estudia. Lo que va a causar una crisis en la agricultura, ¿ya? En este tiempo el invierno era complicado. ¿Por qué? Porque no existe la tecnología de invernaderos, avances genéticos que permiten que nosotros podamos comer tomates todo el año, sino que en ese tiempo se aprovechaba el tiempo de cosecha para guardar las cosas del resto del año. Y la fruta estacionaria, frutos estacionarios, verduras estacionarias se consumían de acuerdo al lugar en cual yo vivía, ¿ya? Entonces, si hay un invierno o la temperatura baja considerablemente durante mucho tiempo, las cosechas se me van a desordenar y con eso van a morir mis cosechas, mis campos, mis verduras, mis productos y va a haber mucha hambre, ¿ya? Esta crisis causó la muerte de hambre de muchas personas y fue súper complicado en la época, ¿ya? Eso en el sector campesino. Pero si nos vamos a la ciudad, va a ocurrir algo aún peor que va a ser la peste negra, ¿ya? Llegó desde Oriente a través de los barcos con los comerciantes, ¿ya? Y se basa en lo siguiente, es una infección bacterial, ¿ya? Que se transmite a través de las picaduras de las pulgas, que es una bacteria que viene de origen de los ratones, ¿ya? Los ratones tienen esta bacteria, pero a ellos no les hace nada. La cosa es que las mismas pulgas que picaban a los ratones en los barcos, en la ciudad, en fin, van a picar a las personas y recordemos que en este tiempo
no existen, estoy hablando de pulga y me pican los brazos, no existen los avances tecnológicos ni médicos para combatir infecciones, qué sé yo, ni tampoco repelentes, ni el raid para las pulgas, en fin, sumándole eso al esoterismo de que, por ejemplo, el gato, que era un gran principal combatiente de plagas, ¿ya? Los egipcios amaban a los gatos por eso, porque el gato se come los bichos, se come los roedores que hacen tira los cultivos, ¿ya? Pero para los católicos de esta época, el gato es considerado un animal diabólico, ¿cierto? Se asocia a los rituales satánicos, en fin. Cuento corto, la gente mata gatos, nadie quiere gatos y el gato es el principal depredador del ratón. Entonces, esta infección, estos ratones con esta infección se van a propagar por toda Europa rápidamente, viajando por los barcos, llegando a las ciudades, enfermando a la gente. Lo que hace la peste negra es que hace que tus vasos sanguíneos internos, tus venas, exploten por dentro por la fiebre, por la infección, exploten por el calor que existe. Entonces empieza a deteriorarse y la sangre se empieza a salir de las venas, ¿cierto? Genera una hinchazón, tumores, bubas, estas burbujas de sangre coagulada. Y la sangre coagulada se vuelve negra, se vuelve como, sí, negra, como un café negro, así. Y entonces por eso se llamaba peste negra, porque la gente moría toda hinchada, llena de bubas, tumores negros. Una asquerosidad gigantesca y muy penosa, porque esto costó la vida de mucha, mucha gente. Como dice aquí, se pensaba que era de origen divino. Y esto va a ser importante porque muchos van a decir, son el castigo por alejarnos del camino de Dios, por estar aquí en las ciudades viviendo de los lujos, de la riqueza, por dedicarnos a lo mundano, en fin, unos lo miraban así, otros van a decir, ¿por qué Dios si yo me porto tan bien, voy a la iglesia? ¿Por qué Dios es así con la humanidad? En fin, a lo que voy con esto es que esto es un momento de crisis social, higiénica total, es lo más parecido a lo que hemos vivido hoy día, el año 2020, y como podrán ver también en los que los rodean, en sus papás, quizá a veces, o su tío, vecino, hay algunos que empiezan en algún momento de crisis, empiezan a... Y es normal, porque uno se empieza a cuestionar las cosas, su entorno, lo que ocurre, tu propósito, en fin, ¿cierto? Y uno dice, oye, pero ¿por qué pasan estas cosas? Y esta es la primera vez en que las personas van a empezar a cuestionarse el rol de Dios. O sea, ¿qué onda con Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Ya? Y no es que esto diga así, y al otro día van a despertar todos ateos, sino que no. Tiene que ver un poco con el cuestionamiento y empieza el hombre a empezar razonablemente, ¿ya? Acá hay una muestra, bueno, pues poco se ve. Podemos ver aquí algunas muestras de nobles y sacerdotes bailando con la muerte, que representa que la muerte se llevaba a todos, no diferenciaba a clase social ni nada. Murieron reyes, sacerdotes, nobles y mucha gente pobre también, ¿ya? Podemos ver una mezcla, una muestra aquí cómo vivían un poco con el arte de la época lleno de estos tumores, ¿ya? Se propagó rápidamente, podemos ver desde las costas desde donde se venía de Medio Oriente, llegó a las costas de Italia, ¿cierto? Y de ahí se propagó por toda Europa. Esto, y con esto termino, va a generar una crisis en la cristandad, ¿ya? Se va a venir ahí un problema entre la Iglesia Católica, el Papa, Roma, la gente, en fin. Lo vamos a dejar eso para la próxima clase. Bien, muchachos, disculpen por pasarme un poquito en la hora. Espero que haya sido una clase de su agrado. Si no hay mayores consultas ni preguntas, lo dejamos hasta acá y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, muchachos. Chau. Chau, Chao, chau. profe, que